Entonces fíjense, acá hay un agrandamiento de la mitocondria. Ya, la mitocondria, así estudiando rápidamente sus partes, tiene una membrana mitocondrial externa, tiene una membrana mitocondrial interna. Ya, entre ambas membranas hay un espacio que es el espacio intermembranoso. Ya, y fíjense, todos estos pliegues que tiene la membrana mitocondrial interna se lo conocen como las crestas mitocondriales. ¿Bien? Ok, y dentro de la membrana mitocondrial interna tenemos un líquido, que es la matriz mitocondrial. A ver, en esa matriz mitocondrial, chicos, es donde sucede este proceso, que es el ciclo de Krebs. ¿Ya? Y ahora, ¿dónde sucede la fosforilación oxidativa en la mitocondria? Importantísimo, y no se pueden olvidar. En las crestas mitocondriales. ¿Ya? Ahí sucede la magia. Acá, gracias a esto, es que se produce gran cantidad de energía. ¿En el ciclo de Krebs produce energía, sí o no? Sí, pero ¿será que produce la misma cantidad de energía que la fosforilación oxidativa? No, por así decirlo, para que me entiendan. En el ciclo de Krebs se produce una, en la fosforilación oxidativa se producen 100 de energía. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Ven por qué es tan importante la fosforilación oxidativa? Bien, entonces veamos esto acá. Fíjense, esta va a ser la membrana mitocondrial externa, esta va a ser la membrana mitocondrial interna, y aquí tenemos el espacio entre ambas membranas. ¿Ya? ¿Y dónde estaban las crestas mitocondriales? ¿En el externo o en el interno? En el interno. ¿Ya? Bien. Y aquí, bueno, aquí tenemos la matriz, ¿no? Ok, entonces en la membrana mitocondrial interna, chicos, donde están sus crestas específicamente, es donde va a suceder la fosforilación oxidativa para la producción de energía. ¿Ok? Bien. Ok, entonces veamos el daño mitocondrial. Ya estamos entendiendo que una fosforilación oxidativa. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Sí? Bueno, ¿dónde sucede la fosforilación oxidativa, chicos? En la cresta mitocondrial. ¿Que se encuentra en qué membrana de la mitocondria? Bien, ¿por qué es tan importante la fosforilación oxidativa? Porque produce ¿qué cosa? Energía. Pero para producir energía necesita ¿de qué? De oxígeno. Perfecto. Ahora, ¿qué más hablamos nosotros? Ya sabemos fosforilación oxidativa. Hablamos sobre las o los eros. Ok, pero ¿qué es un ero? ¿Ya? Un ero resulta que es un radical libre. Escucha, dos palabras nuevas, no estoy aprendiendo. Ok, veamos primero entonces qué es un radical libre. Fíjense, este es el dibujo de un átomo. El átomo, chicos, ¿ya? Tiene estos alelos, y en esos alelos tiene estos electrones, esas bolitas azules que ustedes ven. ¿Ok? Ahí está, bueno, no me interesa mucho. Los alelos orbitales. ¿Ya? Ahora, fíjense, ¿cuál es la regla que sigue todos los átomos del cuerpo humano? Que la cantidad de electrones que ellos tienen son en número par. Y si de repente ese número par se ve afectado, es decir, se convierte en un número impar, eso ya es un radical libre. ¿Se entiende? Fíjense, acá tenemos un átomo bonito. Está su orbital, está con sus 4 electrones, pero perdió un electrón. Ok, deja de ser un átomo normal y empieza a ser un radical libre. ¿Y qué va a hacer ese radical libre? Va a empezar a buscar otro átomo para quitarle ese electrón que le falta. Le quita ese electrón, él se compensa, pero ¿qué va a pasar? Que este otro electrón se va a volver a quedar sin un electrón, ¿no? Va a seguir siendo radical libre. Y así va a continuar una reacción en cadena. Uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Ya? Y ahora, cuando yo hablo de especies reactivas de oxígeno, resulta que ellas son radicales libres a partir del oxígeno propiamente. ¿Ya? Y esto lo tienen que saber para toda su vida. ¿Dónde se producen fisiológicamente los eros? En dos situaciones principalmente. La primera, chicos, durante la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Eso no se puede olvidar porque es lo que estamos hablando ahorita. Y la segunda lo van a ver en el tema de inflamación. Ya resulta que durante un proceso inflamatorio se activan los leucocitos, o sea, mis glóbulos blancos. Y entonces, ¿qué hacen los leucocitos? Ellos vienen y una de sus funciones es fagocitar. ¿Saben qué es la fagocitosis? Fago viene de comer, ¿no? Básicamente es que la célula coma. ¿Y qué va a comer? Sustancias extrañas, algo que no le sirve al cuerpo. Entonces, para realizar esa fagocitosis, resulta que ese leucocito libera eros, chicos. Y esos eros se encargan de terminar de destruir esa sustancia extraña. ¿Ya? Entonces, no se olviden esos dos principalmente. No estoy diciendo que es lo único, pero son los dos principales lugares. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquí tengo mi membrana mitocondrial interna. Y yo les decía que en esta membrana mitocondrial interna sucede lo que es la fosforilación oxidativa. ¿Y dónde sucedía normalmente la producción de eros? En uno de los lugares era esa fosforilación oxidativa, chicos. ¿Ya? Entonces, para complementarlo, resulta que la fosforilación oxidativa va por etapas. Y la última etapa de esa fosforilación oxidativa consiste en liberar electrones.
electrones que se unen al oxígeno. Entonces, lo normal, lo que tiene que pasar siempre, y lo que suele pasar, es que 4 electrones que se liberan durante la fosforilación oxidativa se unen con un oxígeno y se forman 2 moléculas de agua. Y ya está. No hubo más producción de Hero, no hubo más producción de radical libre, simplemente se formaron 2 moléculas inofensivas de agua. Pero ¿qué pasaría si de repente esa fosforilación oxidativa no está funcionando correctamente? ¿En qué situación no funcionaría correctamente? Cuando haya privación de oxígeno, por ejemplo. Entonces, fíjense, si hay privación de oxígeno y de repente este oxígeno de acá solamente recibe un solo electrón, se forma esta molécula, chicos, que se lo conoce como el superóxido. ¿Ya? Y lo mismo, si 2 electrones se juntan con el oxígeno, se forma esta otra sustancia, que se lo conoce como el peróxido de hidrógeno. Ya, pues la oxigenada, como ustedes les dicen. Ya, a ver, ¿han escuchado alguna vez que cuando se hacen una herida dicen que le echen agua oxigenada? ¿Y han escuchado que eso es malo? Que eso no sirve. ¿Ya? Ahora, más o menos aquí van a entender un poquito de por qué es malo. Porque resulta que esa agua oxigenada es un Hero. Y un Hero es un radical libre. ¿Y cuál es la función de ese radical libre? Ya, causar un desequilibrio total, porque está robando constantemente electrones. Y va a llegar un punto en que ese robo de electrones va a llegar a la lesión y posteriormente a la muerte de la célula. ¿Ya? No es algo con lo que tengamos que tener, así, por así decirlo, ignorancia. ¿Ya? Entonces, en las heridas, chicos, el agua oxigenada no sirve, daña más a las células. Ya más bien están deteniendo el proceso de coagulación. No se echen agua oxigenada. Tampoco alcohol, ¿no? Yo prohibidona para que no se infecte. Ya, peróxido de hidrógeno entonces. Bien, y por último, si 3 electrones se juntan con oxígeno, se forma esta otra sustancia, que esta es la más dañina de todavía. Ya, este es el hidroxilo. Ya, de esta sí tenemos que tener cuidado. El superóxido y el peróxido de hidrógeno pueden causar algo así, pero michi. Este sí, este es potente. Entonces con este sí nos interesa. ¿Ya? Pero a ver, ¿qué pasa? Yo les estoy diciendo que fisiológicamente se forman estas Heros, ¿no? Durante la fosforilación oxidativa. Entonces, si estas Heros que tanto estamos hablando causan daño, ¿por qué se forman? ¿Ya? Entonces, fíjense que el Señor Todopoderoso, Dios, pues es tan perfecto en su creación, que básicamente hace que esto suceda, que esta formación de Heros se dé, pero para detener a esos Heros existen también mecanismos. Y esos mecanismos, chicos, son enzimas. Enzimas que se encargan de detener a cada uno de estos en caso de que se formen. ¿Ya ven cómo la célula entonces se va adaptando antes de llegar a una lesión celular propiamente? ¿Ya? Y ahí vamos a aprender ahorita cuáles son los esos. Allá esto es interesante. Yo les decía que, por supuesto, el superóxido y el peróxido de hidrógeno no son agresivos, ¿no? Pero de repente ellos se juntan, chicos. Se juntan y me forman el hidroxilo. Hidroxilo que sí es peligroso. ¿Ya? Y ese peróxido de hidrógeno también se puede juntar con el hierro. Y es una reacción que la van a aprender en bioquímica, que se la conoce como la reacción de Fenton. ¿Ya? Y también forma hidroxilo. ¿Ya? Entonces, si por su cuenta estos dos no eran nada agresivos, de repente se pueden juntar y ahora sí son agresivos. Ahora sí hay que tenerle cuidado, hay que tener el respeto. Ya bien, ahí hay una muerte para que vean. Ahí está. ¿Qué les decía yo? Que tenemos mecanismos naturales en los cuales detienen a esos Heros. Ok, ¿cuáles son esos? Para el superóxido tenemos a la superóxido dismutasa. ¿Ya? Para el peróxido de hidrógeno tenemos a las catalasas. Y para el hidroxilo tenemos a la glutationa peroxidasa. Bien, ellos son los que se encargan de destruir a cada uno de estos Heros fisiológicamente, en caso de que se formen, en caso de que empiece a causar una reacción. ¿Ya? Y así evitamos que haya una lesión celular. Bien, ¿se entiende hasta ahí? A ver, repasemos. ¿Qué es un Hero, chicos? ¿Qué significa? Peso, energía, oxígeno. ¿De qué deriva un Hero? De un radical libre. Ya, pero es un radical libre a partir de qué cosa? Del oxígeno, ¿no? Ya bien, ¿dónde se forman normalmente los Heros? Fosforilación oxidativa. ¿Y dónde más mencionamos? En la inflamación. Perfecto. Ok. ¿Cuáles son las 3 principales sustancias de Heros que se pueden formar? Peróxido de hidrógeno y hidroxilo. Bien, ¿y quiénes lo detienen? Bueno, ahí está su copia. Superóxido, dismutasa, catalasa y glutationa peroxidasa. No se olviden de eso, ya chicos, es importante. Aparte de eso, si ustedes quieren, hay algunos antioxidantes naturales. Ya todo digo esto que detienen a estos
EROs, se los conoce como antioxidantes. Pero tenemos nosotros otros antioxidantes, por ejemplo la vitamina A, la vitamina E y sobre todo la vitamina C. ¿Ya? ¿Qué hace la vitamina C principalmente? Es un donador de electrones. ¿Ya? En bioquímica van a aprender dos términos que se los conoce como reducción y oxidación. Algunos capaz ya lo conocen. ¿Qué es una oxidación, chicos? Es pérdida de electrones. ¿Qué sucede con el radical libre? ¿Está perdiendo o está ganando electrones? Está perdiendo. Bien, y a ver, ¿qué es lo contrario entonces a oxidación? La reducción. En reducción se ganan electrones. ¿Ok? Ya yo sé que parece un poquito confuso, ¿no? Yo igual me confundí al principio. ¿Por qué se llama reducción entonces? Supone que se reduce porque quiere. No. Ya, pero es al contrario. Reducción es ganancia de electrones y oxidación es pérdida de electrones. Entonces, si yo les digo que la vitamina C por excelencia es un reductor, ¿ya cuál sería su función con este? ¿Qué le va a dar? ¿Le va a dar un electrón o se lo va a quitar? Se lo va a dar. Y si le da ese electrón que le faltaba, ¿ese radical libre se vuelve estable? ¿Sí o no? Sí. Bien, y así lo entendemos. ¿Ven? Sencillo. Ok. A ver, ¿qué más es esto? Ya son la producción de ERO, lo que yo les estoy hablando, los tres tipos de ERO, superóxido, peróxido de hidrógeno, el hidroxilo, ¿ya? Quiénes lo detienen específicamente, ¿ya? O sea, su eliminación, y ahora, ¿a qué pueden predisponer dentro de la célula? En caso de que no se detenga, o en caso de que la producción sea excesiva. Ya fíjense, tenemos lo que se conoce como la peroxidación de lípidos. Ya, la peroxidación lipídica no es más que una oxidación, pero a nivel de los lípidos. ¿Ya? O sea, fíjense, estos EROs, chicos, ¿qué van a causar? Van a causar un daño en la membrana celular. Y no solamente en la membrana celular, en cualquier organela de la célula que tenga una membrana propiamente. Y si causa daño, ¿será que estamos en una homeostasis? ¿Sí o no? No, a ver, vayámonos a la membrana celular únicamente. Si esa membrana celular no está funcionando correctamente, ¿qué va a predisponer, chicos? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué se les puede ocurrir? ¿Cuál es la función de la membrana celular? Transporte, también selecciona qué sustancias ingresan, cuáles no, y la permeabilidad, chicos. ¿Qué es la permeabilidad? Espacio de sustancias. Entonces, fíjense que la membrana celular es tan inteligente que ella decide a través de sus canales y de señales que también tiene qué sustancias ingresan y qué sustancias salen. Pero si de repente hay un daño en la membrana celular, va a poder ingresar y salir todas las sustancias que ella quiera, ¿no? ¿Y será que eso es normal? No, imposible. ¿Ya? Y de repente, ¿qué tanto sea el daño a esa membrana celular? Me va a predisponer a una enfermedad, por ejemplo. Y si es brutal, pues a la muerte directamente. ¿Ya? Bien. ¿Qué más hacen estos EROs? Modificación oxidativa de las proteínas. Lo mismo. ¿Ya? Si hay EROs, no va a haber una buena síntesis de proteínas, chicos. ¿Cuál es el sistema de síntesis proteico intracelular? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué organelas? El RER, bien, ¿qué más? ¿Cuál? Ya, el núcleo, ¿qué más? Son cuatro. El aparato de Golgi, bien. ¿Y falta uno más? No, la mitocondria no. Los ribosomas, bien. A ver, ¿qué hace el ribosoma, chicos? Ya, a ver, se lo pongo así, para no complicarlo. Yo sé que hijos tienen que repasar, ya se dan cuenta que es importantísimo. Ya, a ver, fíjense cómo inicia el sistema de síntesis proteico. Ya, para empezar, los aminoácidos, que es la micromolécula de la proteína, que en este caso ella es la macromolécula, ingresan al cuerpo a través de ¿qué? De la ingesta de alimentos. ¿Dónde hay proteínas por excelencia? ¿En qué comida? En las carnes. ¿Ya? Entonces ingresan los aminoácidos a mi cuerpo, ese aminoácido ingresa a la célula, ¿y dónde se almacena? En todo lugar, principalmente en el retículo cromático rugoso. Ahí se acumula, pero de repente también se puede acumular en el citosol. Ahora, ¿qué hace? Cuando hay ingreso de aminoácidos y la célula tiene necesidad de producir alguna proteína, el ribosoma, chicos, va hacia el núcleo y le saca el material genético. ¿Para qué? Para que sepa cómo hacer una nueva proteína. Y ese ribosoma, esa información se la manda al retículo endoplasmático rugoso. Porque ¿cuál es la principal función del RER? La síntesis de proteína. Pero el RER no puede sintetizar una nueva proteína si no tiene la información. Es como, digamos, yo, que no sé cocinar nada y me piden que cocine algo, pero no sé cómo hacerlo. Al menos para que lo haga me tienen que dar una receta, ¿no? Lo mismo sucede con el RER. Necesita esa información genética que le va a llevar el ribosoma para que él pueda crear la nueva proteína.
Pero ¿será que esta proteína que crea el retículo plasmático rugoso es funcional o no funcional? ¿Qué dice? No es funcional exactamente. ¿Qué tiene que pasar entonces? Se tiene que modificar. ¿Y dónde se va a modificar? En el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se modifica y esa proteína se vuelve funcional. Y recién le sirve a mi cuerpo. ¿Ya? Así funciona el sistema de síntesis proteico intracelular, fisiológicamente. ¿Y qué está pasando acá? Que en la producción de Eros, ese sistema de síntesis proteico se ve alterado. Y si se ve alterado, no hay producción de proteínas. Si no hay producción de proteínas, tenemos daño mitocondrial, tenemos lesión celular y tenemos la muerte, ya sea reversible o irreversible, ya lo saben todos los jueces. Bien, lesiones del ADN también, chicos. Lesiones del ADN que, dependiendo cuál sea el tipo de lesión, podrían predisponer inclusive a un cáncer. ¿Ya? Eso igual lo vamos a ver un poquito más ahorita. Bien, a ver qué más hay. Muy bien, claro, esto, ¿no? Ya. A ver, hasta ahí. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no se... ya. ¿En qué funciona el sitio? Todo inicia con el ingreso del aminoácido. Y cuando es que la célula recibe una señal, un estímulo, la célula está inteligente que sabe cuándo tiene que procesar proteínas. Por ejemplo, si hay un déficit de cualquier parte, ella sabe, tengo que seguir produciendo más. Entonces, activa ese sistema. Y ese sistema está conformado por los ribosomas, por el retículo plasmático rugoso y por el aparato de Golgi. ¿Ya? Y el núcleo está ahí, digamos, de ayuda, porque es a partir del núcleo donde sale la actividad genética. No necesariamente, claro, el núcleo es indispensable, porque ahí sale el material genético, pero con el material genético no se nada propiamente, si es que no tenéis el red. O sea, trabaja en conjunto, no puedes separar uno de otro. Pueden ser esenciales o pueden ser directamente con ingesta de comida, va a depender. Depende mucho igual del estado en que esté la persona. Por ahí depende de nutrición, hay nutrición que varía sobre nutrición profesional, pero si son personas varias, principalmente ocupamos lo que consumimos la comida. Ya chicos, a ver, sigamos entonces. Ya que no tienen una duda más. A ver. Disminución de la síntesis de proteínas que yo les decía. A ver, esta de grabando mal hecho, digamos que es el retículo plasmático rugoso. Y esas bolitas negras son los ribosomas. Ya saben que los ribosomas están apegados, ¿no? Prácticamente están adosados al retículo plasmático rugoso. Y cuando hay disminución de la síntesis de proteínas, esos ribosomas se separan, haciendo que el RER tenga un aspecto de un retículo plasmático lisomado. Ya, o sea, se vuelve pelo. Ya, bien. ¿Qué más tenemos? Fíjense. La formación del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. Muchas palabras. Un poro, básicamente, es una entrada, un espacio que se está formando, un canal si ustedes quieren. ¿Ya? Pero a ver, aquí se va a entender más. Fíjense, esta es mi membrana mitocondrial, normalita. Están mis dos capas, mi capa lipídica, no hay ningún daño. Pero de repente, si empieza a haber una lesión en esta mitocondria, fíjense, se forma este espacio. Este espacio, chicos, es el poro de transición de permeabilidad mitocondrial. ¿Ya? Y a ver, esto es importante. En la mitocondria está almacenado el calcio. ¿Ya? A la mitocondria le gusta almacenar el calcio. Y si de repente se rompe este espacio de la membrana celular de la mitocondria, ese calcio que estaba almacenado va a empezar a salirse, ¿no? ¿Y qué les decía yo que el calcio hacía dentro de la célula? ¿Por qué era tan dañino? ¿Qué hacía? ¿Activaba qué cosa? Enzimas, exactamente. Entonces, esas enzimas no solamente van a empezar a causar daño en la mitocondria, sino que van a empezar a causar daño en cualquier parte de la célula que pueda. ¿Ya? Por ejemplo, en las membranas mitocondriales están las fosfolipasas. ¿Ya? Todo lo que vean que termina en asa es una enzima, por si acaso. ¿Ya? Entonces, fosfolipasa, su mismo nombre me lo dice. ¿Qué degrada? Fosfolípidos. De repente tenemos proteasa, ¿qué degrada? Proteínas. ¿Ven que así funciona con todo? Bien. Ahí tenemos, fíjense, un daño mitocondrial. Aquí tenemos concentración de sustancia. Bueno, ya sé por qué hice yo. Aquí era esto. Ya. A ver, ¿qué les decía yo? Que la membrana mitocondrial tiene una función importante, que es la permeabilidad y selección de sustancias que ingresan. Pero si hay un daño en la membrana, se pierde esa función. Entonces, fíjense, todas estas sustancias que estaban por fuera y que necesitaban de algún estímulo para que recién la célula lo meta dentro de él, ahora van a poder entrar y salirse cuando ellos quieran. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Y no es normal, chicos, que ingrese cualquier tipo de sustancia. Por algo existe el medio interno, por algo existe la homeostasis.
Por algo existen los valores de referencia. ¿Ya? Todo tiene que estar en cierto rango. Por ejemplo, yo les decía, el calcio, ¿cuál es su rango? De 8,5 a 10 miligramos por decilitro. Pero si pasa esos 10 miligramos por decilitro, ya no está dentro de su rango. Ya no es normal que haya mucho calcio. Y lo mismo, si disminuye esos 8,5, ya no es normal. ¿Se entiende? Entonces, es importante que sepan todo eso. Bien, ahí están los hieros. Ya vimos en qué consistía la peroxidación de líquido. Esto ya es daño a la membrana plasmática. ¿Quiénes me pueden dañar la membrana plasmática? Las ERO. ¿A través de qué? De la peroxidación de líquido. ¿Y qué era la peroxidación de líquido? La oxidación lipídica. A través de las ERO, ya que están causando prácticamente destrucción de esta membrana. Y si causa destrucción de la membrana, se pierde la permeabilidad, la selectividad y todo lo que ya les fui a hablar. Bien, ¿qué más? Reducción de la síntesis de fosfolípidos, chicos. A ver, dentro de la célula, ¿cuál es la organela que se encarga de sintetizar lípidos? ¿Cuál es? Exactamente. Y para que sintetice proteína, para que sintetice lípidos, chicos, ¿será que necesita energía? ¿Sí o no? Sí, todo proceso de síntesis es formación, creación, si ustedes quieren decir. Todo proceso de síntesis necesita de energía. Esta no es la excepción. Entonces, si no hay energía, no hay síntesis de lípidos, no hay síntesis de fosfolípidos específicamente. ¿Y cuál es el principal componente de mi membrana celular? Fosfolípidos. Y si no hay fosfolípidos que se sinteticen, daña la membrana plasmática. ¿Ya? Bien, aumento de gradación de fosfolípidos y de anomalías del citoesqueleto. Esto se debe a la acumulación de calcio, como yo les iba diciendo. Fíjense que activa un montón de enzimas, fosfolipasas, proteasas y demás. ¿Ya? Entonces ese es el daño a la membrana. Ahora, el calcio, ya les fui yo mencionando un poquito. Ahora quiero que entiendan perfectamente qué daño va a causar específicamente. Fíjense, todo este cuadro azul así grande es la célula. ¿Ya? Su borde, todo esto de acá que vemos por fuera, eso azul más oscuro, esa es la membrana celular. Ahora, ahí está mi calcio. Entonces, fíjense, el calcio, chicos, ¿por qué causaba lesión a la membrana celular? Por activación de enzimas. ¿Qué enzimas? Fosfolipasas. Bien, ¿ya? ¿Y qué les decía yo? ¿Por qué el calcio causa esa lesión? Porque se empieza a acumular dentro de la célula, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Fíjense, como el calcio está causando esta lesión inicial a la membrana, ¿ya? Y se pierde su selectividad y permeabilidad de esta, el calcio va a seguir ingresando. Ok, pero en un principio, ¿qué va a pasar con ese calcio? ¿Qué les decía yo? A la mitocondria le gusta el calcio. Entonces, lo primero que pasa es que la mitocondria va a empezar a almacenar ese calcio. Pero va a llegar a un punto en que la mitocondria no va a poder almacenar más. Entonces hay un exceso de calcio. ¿Ya? Y ya sabemos qué pasa con el exceso de calcio. Activa un montón de enzimas que son dañinas. ¿Ya? Ahí está el calcio y también el REN, ¿no? Esas son las dos organelas que almacenan calcio. Pero como está habiendo gran entrada de calcio, esta organela ya no abastecen para almacenar todo eso. Entonces ahí es cuando sucede un aumento del calcio citosólico. Ya se forma el poro de transición mitocondrial, lo que ya vimos, es decir, que se forma ese poro y dentro de la mitocondria, que en un principio estaba almacenando ese calcio, ahora va a liberar más, y hay más y más acumulación de calcio. Bien, y ahí están toditas las enzimas, lo que hacen, ya lo que les estoy hablando directamente. Ya es un poquito más de teoría, no quiero volvernos tanto con esto. Ya, pero ahí está para que lo vean, para que lo sepan. De todas formas, como les digo, todos están en errores. Bien. A ver, ¿qué más? Ya, este es importantísimo, chicos. Daña la membrana mitocondrial. Fíjense que ya conocemos al poro, pero ahora vamos a conocer a estos canales. El canal es VAX y VAC. ¿Ok? ¿En qué consisten esos canales? Resulta que esos canales se forman cuando hay un daño en la mitocondria. Y ese canal que yo les menciono es importante, porque estos canales son los precursores de una de las vías de la apoptosis. Y a ver, la apoptosis, no creo que nos dé tiempo para verlo, pero se lo voy adelantando. La apoptosis tiene dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. ¿Ok? Entonces, en la anatomía, por ejemplo, igual vimos harto sobre eso, ¿no? Había ciertos órganos que tenían cosas extrínsecas y unas intrínsecas. ¿Qué quería decir que algo sea intrínseco? Que es propio de ese órgano. Y extrínseco, que lo comparte con alguien más. ¿Ya? Entonces, los canales VAX y VAC en la mitocondria activan, es el paso inicial para la activación de la vía intrínseca de la apoptosis. Eso lo tienen que saber, ¿ya? Estos son los primeros canales que se activan. Bien, ahí está, se forma el poro, aumenta la salida de calcio y se forma este canal.
¿Ya? Bien. Daña la membrana lisosómica. Si yo les pregunto cuál es la organela, a ver, vulgarmente decimos que la mitocondria es el pulmón de la célula, ¿no? Pero vulgarmente también solemos llamar a una organela el estómago de la célula. ¿Cuál es esa organela? Lisosoma. ¿Por qué? Ya, bien, de la sustancia. ¿Y de la sustancia cómo? ¿Qué tiene en su interior en gran cantidad? Exactamente. Entonces, fíjense, de repente este calcio que yo les mencionaba, que causaba daño a la membrana celular, no era solamente a la membrana de la mitocondria, puede ser a cualquier organela que tenga membrana celular. ¿Y qué va a pasar si causa daño a la membrana lisosómica? ¿Qué creen que se va a liberar? Los contenidos, que son las enzimas. ¿Y será que esas enzimas son dañinas para la célula? Sí. Se va a morir esta pobre célula. Ya, ahí está, ¿ves? Y se liberó todo. ¿Ya? Bien. A ver. Los escritores, muchachos. Ya, bien, estamos ahora esto más y lo cheque. A ver, quiero que aprendan esto. El daño del ADN. Vamos a recordar rápidamente. Este es un núcleo esquematizado. Fíjense, tenemos la envoltura nuclear, tenemos al nucleolo, que es el núcleo del núcleo, tenemos al nucleoplasma y tenemos a la cromatina, que básicamente es el ADN, ¿no? Ya, bien. Entonces, fíjense que en embriología aprendieron que existen dos ciclos para la división celular, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son esos? La interfase y la... No. A ver, la interfase es cuando la célula no se está dividiendo, pero cuando se divide, ¿cómo se lo conoce? Mitosis, exacto. Entonces, ¿cuál me interesa aquí de todo esto? Me interesa la interfase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la interfase resulta que se divide a su vez en subfases. ¿Ya? Tenemos la fase G1, la fase S y la fase G2. Y cada una de estas subfases, chicos, tienen acá, por así decirlo, guardias que vigilan que todo esté funcionando correctamente. Entonces, ¿cuáles son esos guardias? Unos son las citrinas y otros son las sinasas dependientes de citrina. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Se juntan y de esa manera tenemos protectores en cada punto de esta subfase de la interfase. Ya, hasta ahí es todo lo que ya conocen, digamos, no les estoy aportando nada nuevo, pero ahora sí les voy a aportar algo interesante. Resulta, chicos, que cuando hay un daño al ADN, se lo mencioné hace un ratito, ¿qué podría pasar? Si se daña el ADN. Ya. No, fíjate que esto ya es una persona así como vos, como yo. Ya cáncer, perfecto. ¿Y cuál es la característica de una neoplasia? Y yo le describí inclusive qué significaba la palabra. Formación de una célula. ¿Y cómo se va a formar una célula? Mediante la división celular. Entonces yo le decía que estos son los vigilantes, ¿no? De que todo acá esté pasando correctamente. Pero ¿qué pasa si van a empezar a formar nuevas y nuevas células? Esto ni siquiera lo van a mirar, digamos. Ahí lo levanta y sobra con que todo se esté uniendo correctamente. No les interesa si la célula se sigue dividiendo más o menos. Ya, al que le interesa eso, y es conocido justamente como el guardián de la división celular, es acá la P53. Entonces, esta P53, cuando ve que hay mucha producción de células, mucha división celular, debido a que hay un daño al ADN, él detiene a esta división celular y la detiene específicamente en la fase G1, ya, para que a partir de ese punto la célula ya no se divida más. Y al detener eso, evita que se forme un proceso neoplásico. ¿Ya? Ese es el primer proceso, por así decirlo, que se activa para evitar la formación de una neoplasia. Evidentemente, si esa neoplasia es muy agresiva o si la división celular es bastante, esa P53 igual no puede, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí ya predispone a muerte celular, específicamente a un proceso apoptosis, en este caso. Bien, a ver qué más. Bueno, ahí. Y está la celular. Y ahí está la fase 4. Ya interviene la fase G1, inicia allá. Si la P53 no abastece para detener a la división celular en este punto, se activa la apoptosis por vía mitocondrial. La vía mitocondrial es lo mismo que la vía intrínseca. ¿Ya? Perdón. Ok, chicos. Entonces, ya por el tiempo yo creo que vamos a llegar hasta acá. ¿Entendieron? ¿Aprendieron? ¿Tienen alguna duda? Mañana